Trabajó durante el resto del día y durmió en paz. Al día siguiente, el levita lo despertó antes de la aurora con la noticia. Jezabel había convencido al rey de que los profetas eran una amenaza para el crecimiento y expansión de Israel. Los soldados de Ayab tenían órdenes de ejecutar a todos aquellos que rehusaran abandonar la tarea sagrada que Dios les había conferido. A Elías, no obstante, no le habían dado el derecho a elegir. Él debía morir. Él y el levita pasaron 2 días escondidos en el establo al sur de Gileade, durante los cuales 450 naví fueron ejecutados. Entretanto, la mayor parte de los profetas que andaban por las calles autoflagelándose y predicando el final del mundo por causa de la corrupción y de la falta de fe, había aceptado convertirse a la nueva religión. Un ruido seco, seguido de un grito, interrumpió los pensamientos de Elías. Alarmado, se giró hacia su compañero. ¿Qué es eso? Pero no obtuvo respuesta. El cuerpo del levita se desplomó en el suelo, con una flecha atravesada en el centro del pecho. Delante de él, un soldado volvía a colocar una nueva flecha en su arco. Elías miró a su alrededor. La calle con puertas y ventanas cerradas, el sol brillando en el cielo, la brisa que venía de un océano del que tanto había oído hablar, pero jamás había conocido. Pensó en correr, pero sabía que sería alcanzado antes de llegar a la próxima esquina. Si tengo que morir, que no sea de espaldas, pensó. El soldado levantó de nuevo el arco. Para su sorpresa, no sentía miedo, ni instinto de conservación, ni nada. Era como si todo aquello ya estuviese definido desde mucho tiempo atrás, y los dos, tanto él como el soldado, cumpliesen papeles en un drama que no había sido escrito por ellos. Se acordó de la infancia, de las montañas y las tardes de Gileade, de los trabajos incompletos que iba a dejar en la carpintería. Pensó en su madre y su padre, que nunca desearon un hijo profeta. Pensó en los ojos de Jezabel y en la sonrisa del rey Ayab. Pensó que estúpido era morir con solo 23 años, sin haber conocido nunca el amor de una mujer. La mano soltó la cuerda, la flecha cortó el aire, pasó zumbando junto a su oído derecho y quedó tendida en el suelo polvoriento detrás de él. El soldado nuevamente armó su arco y le apuntó, solo que en vez de disparar miraba fijamente a Elías. «Soy el mejor de los arqueros de todos los ejércitos de Ayab», dijo. «Hace 7 años que no hierro un solo tiro». Elías se giró hacia el cuerpo del levita. «Esta flecha era para ti». El soldado mantenía el arco tensado y sus manos temblaban. Elías era el único profeta que tenía que morir. Los otros podían escoger la fe en Baal. «Entonces termina tu trabajo». Estaba sorprendido por su propia tranquilidad. Había imaginado la muerte tantas veces mientras estaba en el establo, y ahora veía que había sufrido más de lo necesario. En pocos segundos todo habría terminado. «No puedo», dijo el soldado con las manos aún temblando, y el arco cambiando a cada momento de dirección. «Vete, sal de mi presencia, porque pienso que Dios desvió mis flechas, y me maldeciría si yo consiguiera matarte». Fue entonces que a medida que descubría que tenía oportunidad de sobrevivir, el pavor de la muerte comenzó a volver. Aún existía la posibilidad de conocer el océano, encontrar una mujer, tener hijos y terminar sus trabajos en la carpintería. «Acaba con esto ya», dijo. «En este momento estoy tranquilo. Si tardas mucho, sufriré por todo lo que estaré perdiendo». El soldado miró a su alrededor para asegurarse de que nadie había presenciado la escena. Después bajó el arco y colocó la flecha en el bolso y desapareció por la esquina. Elías sintió que las piernas comenzaban a flaquear. El terror volvía con toda su intensidad. Tenía que huir inmediatamente, desaparecer de Gileade, nunca más tener que estar frente a frente con un soldado con el arco tensado apuntando a su corazón. No había escogido su destino, ni había ido a buscar allá para poder vanagloriarse con sus vecinos de que conversaba con el rey. No era responsable de la masacre de los profetas, no era ni siquiera responsable por haber visto cierta tarde detenerse el tiempo en la carpintería
y transformarse en un agujero negro lleno de puntos luminosos. Repitiendo el gesto del soldado, miró a todos lados. La calle estaba desierta. Pensó en comprobar si aún podía salvar la vida de Levita, pero pronto volvió el terror, y antes de que alguien apareciese, Elías huyó. Caminó durante muchas horas, internándose por senderos abandonados desde mucho tiempo atrás, hasta llegar a las márgenes de un riachuelo llamado Querite. Sentía vergüenza de su cobardía, pero se alegraba de estar vivo. Bebió un poco de agua, se sentó, y solo entonces percibió la situación en que se encontraba. Al día siguiente, precisaría alimentarse y no tendría cómo encontrar comida en el desierto. Se acordó de la carpintería, del trabajo de tantos años y que ahora estaba obligado a abandonar. Algunos vecinos eran amigos suyos, pero no podía contar con ellos. La historia de su fuga ya se habría difundido por la ciudad, y todos lo odiarían por haber escapado, mientras enviaba a los verdaderos hombres de fe al martirio. Todo lo que había hecho hasta entonces estaba perdido, solo porque había creído cumplir la voluntad del Señor. Mañana, y en los próximos días, semanas y meses, los comerciantes del Líbano seguirían golpeando a su puerta, y alguien les diría que el dueño había huido, dejando tras de sí un rastro de muertes de profetas inocentes. Quizás dijesen también que él había intentado destruir a los dioses que protegían la tierra y los cielos. La historia pronto cruzaría las fronteras de Israel, y ya podía renunciar para siempre al casamiento con una mujer tan bella como las que vivían en el Líbano. Existen los barcos. Sí, existían los barcos. Los criminales, los prisioneros de guerra, los fugitivos solían ser aceptados como marineros porque era una profesión más peligrosa que el ejército. En la guerra, un soldado siempre tenía alguna oportunidad de escapar con vida, pero los mares eran desconocidos, estaban poblados de monstruos y cuando una tragedia ocurría, no quedaba nadie para contar la historia. Existían los barcos, pero eran controlados por los comerciantes fenicios. Elías no era un criminal, ni un prisionero, ni un fugitivo, pero había osado levantar su voz en contra del dios Baal. Cuando lo descubrieran, lo matarían y lo tirarían al mar, porque los marineros creían que Baal y sus dioses controlaban las tempestades. No podía ir, pues en dirección al océano. No podía seguir para el norte, pues allí estaba el Líbano. No podía ir hacia el oriente, donde algunas tribus israelitas mantenían guerras que ya duraban 2 generaciones. Se acordó de la tranquilidad que había sentido delante del soldado. Al fin y al cabo, ¿qué era la muerte? La muerte era un instante, nada más que esto. Aunque sintiese dolor, pasaría enseguida, y entonces el Señor de los ejércitos lo recibiría en su seno. Se acostó en el suelo y se quedó mucho tiempo mirando al cielo, como el levita. Procuró hacer su apuesta. No era una apuesta en la existencia de Dios, porque no tenía duda sobre eso, sino sobre la razón de su vida. Vio las montañas, la tierra que sería asolada por una larga sequía. Así se lo había dicho el ángel del Señor, pero que aún conservaba la frescura de muchos años de lluvias generosas. Vio el riachuelo Querite, cuyas aguas en breve dejarían de correr. Se despidió del mundo con fervor y respeto, y pidió al Señor que lo acogiese cuando llegase su hora. Pensó en cuál era el motivo de su existencia, y no obtuvo respuesta. Pensó hacia dónde debía ir y descubrió que estaba cercado. Al día siguiente, volvería y se entregaría, a pesar de que el miedo a la muerte hubiese retornado. Intentó alegrarse por saber que aún continuaría vivo algunas horas, pero fue inútil. Había acabado de descubrir que en casi todos los días de su vida, el hombre no tiene el poder de tomar decisiones. Elías se despertó al día siguiente y contempló nuevamente el Querite. Mañana o dentro de un año sería apenas un camino de arena fina y piedras redondas. Los antiguos habitantes continuarían refiriéndose al lugar como Querite,
y tal vez indicase la dirección a quien pasaba diciendo: tal lugar queda a orillas del río que pasa por aquí cerca. Los viajeros irían hasta allí, verían las piedras redondas y la arena fina y se dirían: aquí, en esta tierra, hubo un río. Pero la única cosa importante para un río, su caudal de agua, ya no estaría allí para matar la sed. También las almas, como los ríos y las plantas, necesitaban un tipo diferente de lluvia, esperanza, fe, razón de vivir. Cuando esto no sucedía, todo en aquella alma moría, aun cuando el cuerpo continuase vivo, y las personas podían decir que aquí, en este cuerpo, hubo un hombre. Pero no era el momento de estar pensando en esto. Nuevamente recordó la conversación con el levita, poco antes de que salieran del establo. ¿Para qué estar muriendo tantas muertes si bastaba apenas una? Todo lo que tenía que hacer era quedarse esperando a los guardias de Jezabel. Ellos llegarían, sin duda alguna, pues no había muchos lugares para escapar de Gileade. Los malhechores siempre iban al desierto, donde eran encontrados muertos en cuestión de días, o al Querite, donde terminaban siendo capturados. Por consiguiente, en breve los guardias estarían allí, y él se alegraría al verlos. Bebió un poco del agua cristalina que corría a su lado, lavó su rostro y buscó una sombra donde pudiese esperar a sus perseguidores. Un hombre no puede luchar contra su destino. Él ya lo intentó y había perdido. A pesar de haber sido reconocido por los sacerdotes como un profeta, resolvió trabajar en una carpintería, pero el Señor lo había reconducido a su camino. No había sido el único en intentar abandonar la vida que Dios había escrito para cada persona en la tierra. Tuvo un amigo con una excelente voz, a pesar de lo cual sus padres no aceptaron que se hiciera cantante, porque era una profesión que consideraban deshonrosa para la familia. Una de sus amigas de infancia bailaba como nadie, y su familia le prohibió hacerlo, pues podía ser llamada por el rey, y nadie sabía cuánto tiempo podía durar un gobierno. Además, el ambiente del palacio era considerado pecaminoso, hostil, y alejaba para siempre la posibilidad de un buen casamiento. El hombre nació para traicionar a su destino. Dios colocaba en los corazones tareas imposibles. ¿Por qué? Quizás porque era necesario mantener la tradición, pero esto no era una buena respuesta. Los habitantes del Líbano son más avanzados que nosotros porque no se limitaron a seguir la tradición de los navegantes. Cuando todo el mundo usaba siempre el mismo tipo de barco, ellos resolvieron construir algo diferente. Muchos perdieron su vida en el mar, pero sus barcos fueron gradualmente perfeccionándose y ahora dominan el comercio del mundo. Pagaron un precio alto para adaptarse, pero valió la pena. Quizás el hombre traicionase a su destino porque Dios ya no estaba cerca. Él había colocado en los corazones de los sueños de una época en la que todo era posible, y después se fue a ocuparse de asuntos nuevos. El mundo se transformó, la vida se hizo más difícil, pero el Señor nunca retornó para cambiar los sueños de los hombres. Dios estaba distante, pero si aún enviaba a los ángeles para hablar con sus profetas, es porque aún quedaba algo por hacer aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Quizás porque nuestros padres se equivocaron y tengan miedo de que cometamos los mismos errores. O quizás nunca se equivocaron y por lo tanto no sabrán cómo ayudarnos cuando tengamos algún problema. Sentía que se estaba acercando. El riachuelo corría a su lado. Algunos cuervos revoloteaban en el cielo y las plantas insistían en vivir en el terreno arenoso y estéril. Si hubieran escuchado a sus antepasados, ¿qué habrían oído? Riachuelo, busca un lugar mejor para hacer que tus aguas límpidas reflejen la claridad del sol, ya que el desierto terminará por secarte. Diría un Dios de las aguas, en el caso de que existiese. Cuervos, hay más alimentos en los bosques que entre las rocas y la arena, diría el Dios de los pájaros. Plantas, echad vuestras semillas lejos de aquí, porque el mundo
está lleno de tierra fértil y húmeda, y vosotras creceréis más bellas, habría dicho el Dios de las flores. Pero tanto el querite como las plantas, como los cuervos, uno de los cuales se había posado cerca, tenían el coraje de hacer lo que otros ríos, pájaros y flores juzgaban imposible. Elías clavó su mirada en el cuervo. Estoy aprendiendo, le dijo al pájaro, aunque sea un aprendizaje inútil, porque estoy condenado a morir. Has descubierto lo fácil que es todo, pareció responder el cuervo. Basta tener coraje. Elías se rió porque estaba colocando palabras en la boca de un pájaro. Era un juego divertido que había aprendido con una mujer que hacía pan y resolvió continuar. Haría las preguntas y se daría a sí mismo una respuesta, como si fuese un verdadero sabio. El cuervo, no obstante, levantó el vuelo. Elías continuó aguardando la llegada de los soldados de Jezabel porque bastaba morir una vez. El día pasó sin que nada nuevo sucediera. ¿Habrían olvidado que el principal enemigo del dios Baal todavía estaba vivo? ¿Por qué Jezabel no le perseguía si debía saber dónde estaba? Porque vi sus ojos y es una mujer sabia, se dijo a sí mismo. Si yo muriera, me transformaría en un mártir del Señor. Si yo soy considerado solo un fugitivo, seré apenas un cobarde que no creía en lo que estaba diciendo. Sí, seguramente esta era la estrategia de la princesa. Poco antes de caer la noche, un cuervo, sería el mismo, volvió a posarse en la rama donde lo viera aquella mañana. Traía en su pico un pequeño pedazo de carne que inadvertidamente dejó caer. Para Elías fue un milagro. Corrió hasta debajo del árbol, recogió el pedazo y lo comió. No sabía de dónde procedía ni le interesaba. Lo importante era matar un poco su hambre. A pesar del movimiento brusco, el cuervo no se apartó. Este pájaro sabe que moriré de hambre aquí, pensó Elías. Alimenta su casa para poder tener un banquete mejor. Jezabel también alimentaba la fe en Baal con la historia de la fuga de Elías. Durante algún tiempo quedaron hombre y pájaro, contemplándose mutuamente. Elías se acordó del juego que había inventado esa mañana. Me gustaría hablar contigo, cuervo. Esta mañana pensaba que las almas necesitaban alimento. Si mi alma no murió de hambre, aún tiene algo que decir. El ave continuaba inmóvil. Y si tiene algo que decir, debo escucharla, porque no tengo a nadie más con quien hablar, continuó Elías. Entonces, usando su imaginación, se transformó en el cuervo. ¿Qué es lo que Dios espera de ti?, se preguntó a sí mismo como si fuese el cuervo. Espera que yo sea un profeta. Fue esto lo que los sacerdotes dijeron, pero tal vez no sea esto lo que el Señor desee. Sí, esto es lo que Él quiere, pues un ángel apareció en la carpintería y me pidió que hablase con Ayab, las voces que yo oía en la infancia. Que todo el mundo oye en la infancia, interrumpió el cuervo. Pero no todo el mundo ve un ángel, dijo Elías. Esta vez el cuervo no respondió nada. Después de algún tiempo el ave, o mejor dicho, su propia alma, que deliraba con el sol y la soledad del desierto, quebró el silencio. ¿Te acuerdas de la mujer que hacía pan?, se preguntó a sí mismo. Elías se acordaba. Ella había ido a pedirle que le hiciera algunas bandejas. Mientras Elías las hacía, la oyó decir que su trabajo era la manera de expresar la presencia de Dios. Por la manera en que haces estas bandejas, veo que tienes la misma sensación, había proseguido ella, porque sonríes mientras trabajas. La mujer dividía a los seres humanos en dos grupos, los que se alegraban y los que se quejaban de lo que hacían. Estos últimos afirmaban que la maldición lanzada por Dios a Adán era la única verdad. Maldita es la tierra por tu causa.
Con fatiga obtendrás el sustento durante todos los días de tu vida. No encontraban placer en el trabajo, pero les fastidiaban los días santos cuando estaban obligados a descansar. Usaban las palabras del Señor como una disculpa para sus vidas inútiles y se olvidaban de que Él también había dicho a Moisés: el Señor tu Dios te bendecirá abundantemente en la tierra que te di en herencia para poseerla. Sí, me acuerdo de esta mujer. Ella tenía razón. A mí me gustaba el trabajo en la carpintería. Cada mesa que montaba, cada silla que tallaba, le permitían entender y amar la vida, aun cuando solo ahora comprendiese eso. Ella me dijo que conversara con las cosas que hacía, y me quedaría asombrado al ver que las cosas eran capaces de responderme porque yo ponía allí lo mejor de mi alma, y recibía en cambio la sabiduría. Si no hubieses trabajado como carpintero, tampoco habrías sido capaz de colocar a tu alma fuera de ti mismo. Fingir que eres un cuervo que habla y entender que eres mejor y más sabio de lo que pensabas, fue la respuesta. Porque fue en la carpintería donde descubriste que lo sagrado está en todas partes. Siempre me gustó simular que hablaba con las mesas y las sillas que construía. ¿No era esto suficiente? La mujer tenía razón. Cuando conversaba con ellas, acostumbraba a descubrir pensamientos que nunca me habían pasado por la cabeza. Pero cuando estaba empezando a entender que podía servir a Dios de esta manera, apareció el ángel. Y bien, ya conoces el resto de la historia. El ángel apareció porque tú estabas preparado, respondió el cuervo. Yo era un buen carpintero. Era parte de tu aprendizaje. Cuando un hombre camina en dirección a su destino, se ve forzado muchas veces a cambiar de rumbo. Otras veces, las circunstancias externas son más fuertes y se ve obligado a acobardarse y ceder. Todo esto forma parte del aprendizaje. Elías escuchaba con atención lo que su alma decía, pero nadie puede perder de vista lo que quiere, aunque en algunos momentos piense que el mundo y los demás son más fuertes. El secreto es este: no desistir. Nunca pensé ser profeta, dijo Elías. Sí pensaste, pero te convencieron de que era imposible o peligroso o impensable. Elías se levantó. ¿Por qué me digo a mí mismo cosas que no quiero oír?, gritó. Asustado con el movimiento, el pájaro huyó. El cuervo volvió a la mañana siguiente. En vez de repetir la conversación, Elías se dedicó a observarlo, pues el animal siempre conseguía alimentarse y siempre le traía algunos restos. Una misteriosa amistad fue creciendo entre los dos, y Elías empezó a aprender del pájaro. Observándolo, vio cómo era capaz de encontrar comida en el desierto y descubrió que él podría sobrevivir algunos días más si consiguiera hacer lo mismo. Cuando el vuelo del cuervo se hacía circular, Elías sabía que había una presa cercana. Corría hacia aquel lugar e intentaba capturarla. Al principio, muchos de los pequeños animales que allí vivían conseguían escapar, pero poco a poco adquirió entrenamiento y habilidad para capturarlos. Usaba ramas como lanzas, cavaba trampas que disfrazaba con una fina capa de ramitas y arena. Cuando la presa caía, Elías dividía su alimento con el cuervo y guardaba una parte para ocuparla como cebo. Pero la soledad en que se encontraba era terrible y opresora, de modo que resolvió volver a fingir que conversaba con el pájaro. ¿Quién eres tú?, preguntó el cuervo. Soy un hombre que descubrió la paz, respondió Elías. Puedo vivir en el desierto, cuidar de mí mismo y contemplar la infinita belleza de la creación de Dios. He descubierto que mi alma es mejor de lo que pensaba. Los dos continuaron cazando juntos durante otra luna. Entonces, una noche que su alma estaba poseída por la tristeza, resolvió preguntarse nuevamente: ¿quién eres tú? No sé. Otra luna murió y renació en el cielo.
Elías sentía que su cuerpo estaba más fuerte y su mente más clara. Esa noche se dirigió al cuervo, que estaba posado en la misma rama de siempre, y respondió a la pregunta que hiciera algún tiempo atrás. Soy un profeta. Vi un ángel mientras trabajaba y no puedo tener dudas de que soy capaz, aunque todos los hombres del mundo digan lo contrario. Provoqué una masacre en mi país porque desafié a la bien amada de mi rey. Estoy en el desierto, como estuve antes en una carpintería, porque mi propia alma me dijo que un hombre debe pasar por diversas etapas antes de poder cumplir su destino. Sí, ahora ya sabes quién eres, comentó el cuervo. Aquella noche, cuando Elías volvió a la casa, quiso beber un poco de agua y vio que el querite se había secado, pero estaba tan cansado que decidió dormir. En su sueño, el ángel de la guarda, que no venía desde hacía tiempo, apareció. El ángel del Señor habló con tu alma, dijo el ángel de la guarda, y ordenó: retírate de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al torrente del Querite, en la frontera del Jordán. Beberás del torrente y ordené a los cuervos que allí mismo te sustenten. Mi alma te ha escuchado, dijo Elías en el sueño. Entonces despierta, porque el ángel del Señor me pide que me aleje y quiere hablar contigo. Elías se levantó de un salto asustado. ¿Qué había pasado? Aunque era de noche, el lugar se llenó de luz y el ángel del Señor apareció. ¿Qué te trajo aquí?, preguntó el ángel. ¿Tú me trajiste aquí? No, Jezabel y sus soldados te hicieron escapar. Nunca lo olvides, porque tu misión es vengar al Señor tu Dios. Soy un profeta, porque tú estás en mi presencia y escucho tu voz, dijo Elías. Cambié varias veces de rumbo, porque todos los hombres lo hacen, pero estoy listo para ir a Samaria y destruir a Jezabel. Encontraste tu camino, pero no puedes destruir sin aprender a reconstruir. Yo te ordeno. Levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, donde ordené a una mujer viuda que te mantenga. A la mañana siguiente, Elías buscó al cuervo para despedirse. El pájaro, por primera vez desde que llegara a las márgenes del Querite, no apareció. Elías viajó durante días hasta llegar al valle donde quedaba la ciudad de Sarepta, que sus habitantes conocían como Akbar. Cuando estaba ya casi sin fuerzas, vio a una mujer vestida de negro que recogía leña. La vegetación del valle era rastrera, de modo que ella tenía que contentarse con pequeñas ramitas secas. ¿Quién eres?, preguntó. La mujer miró al extranjero sin entender bien lo que le decía. Tráeme una vasija de agua para beber, dijo Elías. Tráeme también un poco de pan. La mujer dejó la leña a un lado, pero continuó sin decir nada. No tengas miedo, insistió Elías. Estoy solo, con hambre y sed, y no tengo siquiera fuerzas para amenazar a nadie. Tú no eres de aquí, dijo ella finalmente. Por la manera de hablar, debes ser del reino de Israel. Si me conocieras mejor, sabrías que nada tengo. Tú eres viuda, así me lo dijo el Señor, y yo tengo menos que tú. Si no me das ahora de comer y de beber, moriré. La mujer se asustó. ¿Cómo aquel extranjero podía saber algo de su vida? Un hombre debe avergonzarse de pedir sustento a una mujer, dijo, recuperándose. Haz lo que te pido, por favor, insistió Elías, sabiendo que sus fuerzas comenzaban a faltarle. En cuanto mejore, trabajaré para ti. La mujer se rió. Hace un momento dijiste una verdad. Soy una viuda que perdió a su marido en uno de los barcos de mi país. Jamás vi el océano, pero sé cómo es el desierto. Mata a quien lo desafía. Y continuó. Y ahora me dices algo falso, tan cierto como que Baal vive en la quinta montaña. Es que yo no tengo nada cocido. Solo tengo un puñado de harina en una olla y un poco de aceite en una botija.
Elías sintió que el horizonte giraba y comprendió que se iba a desmayar. Reuniendo la poca energía que aún le quedaba, imploró por última vez: no sé si crees en los sueños, ni siquiera sé si yo creo. Sin embargo, el Señor me dijo que yo llegaría hasta aquí y te encontraría. Él ya me ha hecho cosas que me han llevado a dudar de su sabiduría, pero jamás de su existencia. Y así el Dios de Israel me pidió que yo dijese a la mujer que encontraría en Sarepta: la harina de tu olla no se acabará, y el aceite de tu botija no faltará, hasta el día que el Señor haga llover otra vez sobre la tierra. Sin explicar cómo tal milagro podría acontecer, Elías se desmayó. La mujer se quedó contemplando al hombre caído a sus pies. Sabía que el Dios de Israel era apenas una superstición. Los dioses fenicios eran más poderosos y habían transformado a su país en una de las naciones más respetadas del mundo. Pero estaba contenta, generalmente vivía pidiendo limosnas a los otros y hoy, por primera vez en mucho tiempo, un hombre la necesitaba. Esto hizo que se sintiera más fuerte. A fin de cuentas, existían personas en peor situación. Si alguien me pide un favor es porque aún tengo algún valor en esta tierra, reflexionó. Haré lo que me está pidiendo, solo para aliviar su sufrimiento. Yo también conocí el hambre y sé cómo destruye el alma. Fue hasta su casa y volvió con un pedazo de pan y una vasija de agua. Se arrodilló, colocó la cabeza del extranjero en su regazo y comenzó a mojar sus labios. Minutos después, él había recuperado el sentido. Ella le ofreció el pan y Elías lo comió en silencio, mirando el valle, los desfiladeros, las montañas que apuntaban silenciosamente hacia el cielo. Dominando el paisaje por el valle, Elías podía ver las murallas rojizas de la ciudad de Sarepta. Hospédame contigo porque soy perseguido en mi país, dijo Elías. ¿Qué crimen cometiste?, preguntó ella. Soy un profeta del Señor. Jezabel mandó matar a todos los que rehusaran adorar a los dioses fenicios. ¿Qué edad tienes? 23 años, respondió Elías. Ella contempló con piedad al joven. Tenía los cabellos largos y sucios, llevaba una barba aún rala, como si desease parecer mayor. ¿Cómo un pobre desgraciado como aquel podía desafiar a la princesa más poderosa del mundo? Si eres enemigo de Jezabel, también eres mi enemigo. Ella es una princesa de Sidón, cuya misión al casarse con tu rey fue convertir a tu pueblo a la verdadera fe, y así dicen los que la conocieron. Y prosiguió señalando a uno de los picos que enmarcaban el valle. Nuestros dioses habitan en lo alto de la quinta montaña, desde hace muchas generaciones, y consiguen mantener la paz en nuestro país. Israel, en cambio, vive en la guerra y el sufrimiento. ¿Cómo podéis seguir creyendo en el Dios único? Dadle tiempo a Jezabel para realizar su trabajo y veréis que la paz reinará también en vuestras ciudades. Yo ya escuché la voz del Señor, respondió Elías. Vosotros, en cambio, nunca subisteis a la cima de la quinta montaña para saber que existe allí. Quien suba allí morirá abrazado por el fuego de los cielos. A los dioses no les gustan los extraños. La mujer cesó de hablar. Se acordó de que aquella noche había soñado con una luz muy fuerte. Del centro de aquella luz salía una voz diciendo: recibe al extranjero que te busque. Hospédame contigo porque no tengo donde dormir, insistió Elías. Ya te dije que soy pobre, apenas me llega para mí misma y mi hijo. El Señor pidió que me dejaras quedar. Él nunca abandona a quien ama. Haz lo que te pido. Yo seré empleado, soy carpintero, sé trabajar el cedro y no me faltará qué hacer. Así el Señor usará mis manos para mantener su promesa. La harina de tu olla no se acabará y el aceite de tu botija no faltará hasta el día en que el Señor haga llover otra vez sobre la tierra. Aunque quisiera, no tendría con qué pagarte. No es necesario, el Señor proveerá. Confusa por el sueño de aquella noche y a pesar de saber que el extranjero era enemigo de una princesa de Sidón, la mujer decidió obedecer.